Hola, ¿qué tal, queridos padres y madres, queridos alumnos y alumnas? En este vídeo, en este subcanal Química para Padres y Madres, os vamos a ver uno de los tipos de los compuestos terciarios, los ácidos oxácidos. Ya entramos en un mundo bastante interesante, donde el alumno puede tener dudas, así que espero que podáis llegar hasta el final, ¿vale? Donde vamos a ver dos métodos para calcularlo, el método de la cascada y el número de oxidación, para poder nombrarlos, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a seguir con el siguiente elemento, el siguiente tipo de compuestos terciarios, que donde ya empezamos, la cosa empieza a complicarse un poco, no mucho, ¿de acuerdo? Pero es ahí donde de verdad uno empieza a entender cómo funciona el tema de la formulación, ¿de acuerdo? Bien, fijaros, o al menos para llegar a este nivel ha tenido que comprender muy bien lo anterior. En este caso, los ácidos oxácidos nosotros lo enseñamos desde hace ya 30 años en nuestras clases presenciales mediante el método de la cascada, es decir, siempre tenemos que deducir de quién viene este ácido. Hay profesores que no lo explican así, sino que lo hacen a través de la técnica del número de oxidación, adivinando la valencia que actúa el alto elemento central mediante esa técnica. Nosotros lo hacemos mediante el método de la cascada, que lo vais a ver ahora mismo, y es muy interesante porque así es como el alumno, por eso os comentaba, aprende de verdad de dónde vienen las cosas. Es muy útil en este método de aprendizaje de la formulación inorgánica. Bien, los ácidos oxácidos, hemos dicho antes en una secuencia anterior, en la introducción, que los ácidos oxácidos proceden de su óxido correspondiente. Ya veréis qué significa eso de óxido correspondiente. Pero a este óxido correspondiente le habremos sumado una, dos o tres moléculas de agua. ¿De acuerdo? Si a este óxido se le suma una molécula de agua, se suele utilizar el prefijo meta. Si es dos moléculas de agua, para indicar a un químico que estamos usando un ácido que tiene dos moléculas de agua, pues usamos el prefijo piro. Y si es con tres, orto. Por ejemplo, el ácido ortofosfórico. Pero cuidado, tenemos, como siempre habrá algunas excepciones, que estas excepciones se suelen dar no al principio, cuando alguien está dando por primera vez formación inorgánica, no se suele dar, se da sobre todo ya en cuarto o en primer bachiller, las excepciones, ¿de acuerdo? Bien, uno de ellos es el ácido fosfórico, que aunque diga ortofosfórico, ¿de acuerdo? Aunque no lo diga, por ejemplo, el ácido fosfórico son tres moléculas de agua, ¿de acuerdo? Pero bueno, que sepáis, para empezar, meta, una, piro, dos, y orto, se le ha sumado tres moléculas de agua. Por lo tanto, cuando nosotros queremos obtener un ácido oxácido, primero tenemos que poner su óxido correspondiente. Y ese sumarle una, dos o tres moléculas de agua. Nosotros vamos a hacer al principio con una, ¿de acuerdo? Y una vez que nosotros le hayamos sumado una, dos o tres moléculas de agua y lo simplificamos, porque siempre, ya sabéis la regla de simplificar, siempre tenemos que simplificar, por supuesto. Pues una vez que lo hayamos sumado, ya veréis cómo se suma, habremos obtenido su ácido oxácido. Por ejemplo, imaginaros que nos piden el ácido, vamos a poner, ya que tenemos aquí el cloro, el ácido, vamos a suponer que va a actuar, queremos hacerle ver a nuestro alumno que nos ponga que actúa con valencia 5, luego será hiposósico, el ácido clórico. Si en un ejercicio nos piden el ácido clórico, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que obtener su óxido correspondiente. ¿Y cuál es su óxido correspondiente? Pues el óxido clórico. Pues lo vamos a formular. ¿Cuál es el óxido clórico? Pues será el cloro, el oxígeno valencia 2, el cloro 1, 3, 5, pero como EICO es con su tercera y con un 5, no se puede simplificar. Y ahora a este óxido le vamos a sumar en este caso una molécula de agua. ¿Por qué?
Porque normalmente cuando no me lo indican, por ejemplo, aquí no nos lo ha indicado, pero es meta. Es decir, todo lo ácido, cuando no diga meta, es que es una molécula de agua. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, en este caso, le vamos a sumar una molécula de agua. ¿Y qué vamos a obtener? Fijaros, quizás sea la primera vez en que vuestra alumna y alumno, vuestra hija o hija, aprenda a sumar, ¿de acuerdo? Bien, esto es como si fuese una reacción química, ¿vale? Pero bueno, entonces siempre se pone primero, se ponen los elementos químicos de la siguiente manera. El hidrógeno, el no metal en el centro, sería el átomo central, y el oxígeno. Y ahora no tengo más que sumar los átomos de cada uno que hay. Por ejemplo, hidrógeno, aquí hay 2, como aquí hay ninguno, un 2. Cloro, aquí hay 2 cloros. Si mira los subíndices, aquí no hay ninguno, pues será cloro 2. Oxígeno, aquí hay 5 y aquí hay 1, luego será 6. Fijaros, aquí ya tenéis el ácido clórico, pero debemos de simplificarlo. Lo dividimos todo entre 2 y tendremos, si divido todo entre 2, ¿verdad? Sería 1, 1, 3, HClO3. Pues este que hay aquí será el ácido clórico, ¿de acuerdo? Es muy importante jugar de esta manera para que el alumno sepa que los ácidos proceden de su ácido. Es muy importante desde casa, ustedes queridos alumnas y alumnos, que lo hagáis de esa manera. Así aprenderéis a sumar, aprenderéis después a quitarle algo cuando lo hagáis al revés. Es muy importante, ¿de acuerdo? Antes de ver el método de nucleoxidación para aprender a nombrar los compuestos, vamos a seguir formulando los ácidos oxácidos. ¿De acuerdo? Hemos visto un ejemplo del cloro solamente con valencia 5 y os propongo, queridos padres y madres, para que en casa con vuestra hija e hijo le hagáis que hagan y puedan practicar con el cloro, ¿de acuerdo? El cloro con el azufre, que lo vamos a hacer ahora. Fijaros, ¿por qué el cloro? Porque el cloro tiene 4 valencias. Ahora lo vamos a hacer nosotros con el azufre. ¿Por qué? Porque tiene 3 valencias. Después lo vamos a hacer con el carbono, que solamente tiene 2, ¿de acuerdo? Y podemos hacerlo también, por ejemplo, con el fósforo, ¿de acuerdo? Que va a tener 1, 2 y 3 valencias. Entonces es importante que practiquéis lo que vamos a hacer ahora con el azufre, que practiquéis en casa con estos 4 elementos químicos, a ver los ácidos que se van a obtener. Vamos a hacerlo con el azufre. Por ejemplo, el ejercicio práctico que os recomiendo es el siguiente. Vamos a hacer los ácidos oxácidos del azufre, solamente con una molécula de agua. Por ejemplo, vamos a partir del óxido, vamos a coger el azufre y el oxígeno, valencia 2, azufre, valencia 2, ya sabéis, lo vamos a hacer con el azufre, que tiene valencia 2, 4 y 6. Vamos a ver los 3 ácidos oxácidos correspondientes al azufre, con una molécula de agua, y partimos de su óxido correspondiente. Este sería, lo simplificamos. Aquí tenéis el óxido hiposulfuroso, porque tenemos un caso en negro con 3 valencias. Y con la primera, ahí tenéis el óxido hiposulfuroso. A este óxido le vamos a sumar una molécula de agua. ¿Y qué vamos a obtener? Ya sabéis, se pone siempre el azufre como átomo central. Vamos a tener 2 hidrógenos, un azufre y 2 oxígenos. ¿Y este quién será? Pues este es el ácido, sería meta, pero no se pone. ¿Por qué meta? Porque solamente es una molécula de agua. Sería el ácido hiposulfuroso. Vamos a hacer lo mismo con valencia 4. Luego, fijaros, aquí estaría actuando con valencia 2. Bueno, vamos a hacer el azufre que actúa con valencia 4. Es decir, ponemos azufre, oxígeno, valencia 2, azufre, valencia 4. Antes de sumarle una molécula de agua, como siempre, una de las normas generales de la formulación orgánica hay que simplificar.
menos los peróxidos, recordadlo. Aquí tengo el S2, punto y coma. Luego ahora este óxido le vamos a sumar una molécula de agua. Por ahí practicar también con 2, con 3 moléculas de agua. ¿De acuerdo? Entonces, si ahora nosotros le sumamos una molécula de agua, vamos a obtener H2SO3. ¿Y cuál será este? Pues este será el ácido sulfuroso. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacer lo mismo ahora con valencia 6. Es decir, ponemos el azufre, ya le pongo el 2 de la valencia del oxígeno y el 6 del azufre. Y lo simplifico, lo divido entre 2, va a dar SO3. Y ahora el SO3 le voy a sumar una molécula de agua. Ponemos siempre el azufre en el centro y el hidrógeno y oxígeno en el extremo. Y empezamos a contar. 2 hidrógenos, 1 azufre, 3 y 1, 4. Luego ahí tenéis el ácido, el famoso ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico. ¿De acuerdo? Bien. Pues esto que os hemos ofrecido para que lo podáis practicar, es interesante que lo hagáis con el cloro, con el azufre, con el carbono y con el fósforo. Porque fijaros qué ocurre. Si os dais cuenta, y siempre se decimos a nuestros alumnos, ¿qué está ocurriendo aquí? Está ocurriendo que los números son consecutivos. Es decir, sabiéndote tú el primer ácido del azufre, con una molécula de agua, te sabe el siguiente. Y te sabe el tercero. ¿De acuerdo? Con valencia el azufre aquí con valencia 2, aquí con valencia 4 y aquí el azufre con valencia 6. Fijaros, uno de los fallos muy comunes es que cuando alguien no tiene mucha idea y le preguntan, oye, ¿este ácido con qué valencia actúa el azufre? Con 4. No tiene nada que ver este 4 con la valencia 6 del azufre. No tiene nada que ver. ¿De acuerdo? Cuidado con estos pequeños detalles. Hacerlo ver a vuestros alumnos y alumnas, a vuestra hija, hijos de casa, y preguntar, oye, ¿con qué valencia actúa aquí el azufre? Pues con 4. ¿Cómo adivinarlo en el proceso? Pues eso es lo que os comentaba. ¿De acuerdo? Sería, si en el examen te da nombrar tenemos que adivinar con qué valencia aquí actúa el azufre. Y lo vamos en la siguiente secuencia al revés, con el método que nosotros lo hacemos. ¿De acuerdo? Pero es importante que hagáis lo mismo que hemos hecho aquí con el cloro, el carbono y el fósforo. Y os vais a llevar una sorpresa de que el primero del cloro va a ser HClO1. ¿De acuerdo? Luego, ¿cuál será el siguiente? Con valencia 2, HClO2. Y con valencia 3, con un 3. Y con cuarta valencia, HClO4. Es decir, son consecutivos. ¿De acuerdo? Esto es lo que aquí llamamos los padres de familia. Y veremos un vídeo donde os recomendaremos que se pueden estudiar estos padres de familia. ¿De acuerdo? Bien. Pues en la siguiente secuencia, antes de pasar a series oxidales, os voy a enseñar cómo se hace al revés. ¿De acuerdo? Que en vez de te dan el compuesto y tú tienes que adivinar cómo se llama. ¿De acuerdo? Por el método de Vamos a ver en esta secuencia cómo se nombra. ¿De acuerdo? Los compuestos terciarios, en este caso concreto, con los ácidos. En la secuencia anterior os he enseñado cómo se formula. ¿De acuerdo? Que es donde debéis empezar a practicar. Que os des el nombre y que tú lo formules. En este caso os vamos a enseñar y así aprovechamos y vemos también el método de número de oxidación, junto con el método de la cascada. ¿De acuerdo? Bien. Nosotros siempre os recomendamos que hagáis el método de la cascada, con lo cual aprender así mejor de dónde vienen las cosas y yo creo que es mucho más útil. Bien. Yo lo recomiendo, queridos padres y madres. Por lo tanto, imagínate que este da este compuesto. Lo primero tienes que saber que es un compuesto terciario, porque tiene 3 elementos químicos, y como tiene hidrógeno, ¿de acuerdo? Este hidrógeno le faculta, bueno, nos está indicando de que es un ácido. Le faculta liberar ese hidrógeno. Y esos son los ácidos. Veréis, más adelante, si seguís estudiando química, en primero bachiller, veréis un tema solamente con los ácidos y las bases. Y los ácidos son todos aquellos compuestos que le capacitan, le facultan para liberar un
hidrogenión, que se le llamaría a este hidrógeno solo. Hidrogenión, sí. Bueno, pues en este caso ya sabemos que es un ácido, y un ácido oxácido. Sabemos que los ácidos proceden de los ácidos correspondientes al cual le hemos sumado una molécula de agua. Por lo tanto, si lo hacemos al revés, tenemos que quitarle esa molécula de agua. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a intentar coger y quitarle una molécula de agua. Ya vemos que no es posible, porque no le puedo quitar dos hidrógenos, si este compuesto solamente tiene uno. Esto que me dice que está simplificado, ¿de acuerdo? Hacérselo bien, ver desde casa a vuestra hija e hijo, queridos padres, ¿vale? Por lo tanto, significa que está multiplicado por 2, o sea, lo hemos simplificado. Al revés sería simplificarlo. De esta manera sería pues multiplicarlo. Sería H2, multiplicamos todo por 2, N2O6. Vale. Pues ya le podemos quitarle una molécula de agua. Normalmente aquí tú tienes que intentar ver si es una. Aquí en este justo momento es cuando tú te das cuenta si le hemos sumado una, dos o tres moléculas de agua. Cosa que el método anterior, que aunque es mucho más rápido, no te posibilita. ¿De acuerdo? No te da esa información. Por lo tanto, si nosotros ahora a este ácido le quitamos una molécula de agua, obtendremos su óxido, ¿no? Luego, si le quito dos hidrógenos y un oxígeno, me queda N2O5, ¿verdad? Por lo tanto, ya está que este óxido, como es el caso del nitrógeno, 1, 3 y 5, sería lo que está en negro, y por nitroso sería el óxido nítrico. Lo que este será el óxido nítrico. Por lo tanto, si este ácido procede del óxido nítrico, ¿qué será? Pues será el ácido nítrico. ¿De acuerdo? Y ya con este método de la cascada, donde sabiendo de dónde procede cada cosa, hemos adivinado que le hemos sumado una molécula de agua, por tanto sería un meta, que no hace falta ponerlo, ¿de acuerdo? Y que actúa aquí con valencia 5. Pero hay otro método que es mucho más rápido, donde te va a indicar con qué valencia actúa aquí el átomo central. Se llama el método del número de oxidación. ¿De acuerdo? Muy utilizado, número de oxidación. Ya sabéis, querido alumno, que el número de oxidación es como la valencia. Es la valencia cuando tiene sus cargas positivas o negativas. Bien. Por lo tanto, vamos a ver este compuesto, el HNO3, y vamos a adivinar con qué valencia actúa el átomo central. Para eso debemos saber lo siguiente. Primero, que todos los elementos, los compuestos, si no son iones, si no son cationes o aniones, positivo o negativo, son neutros. Por lo tanto, si yo tengo en cuenta estos numeritos que hay aquí, el 1, el 1 y el 3, y tengo en cuenta algo muy importante, que es la valencia de los otros dos, porque se resulta, para adivinar la valencia de este átomo, de este elemento, no sé, alguno de los otros dos, ya tengo dos incógnitas. Y hago la incógnita porque vamos a aplicar una ecuación, vamos a plantear una ecuación. Pues sí, fijaros, el hidrógeno tiene valencia más 1, por eso se llama número de oxidación, más 1, no 1. El oxígeno tiene valencia 2, pero menos 2, por eso hablamos de número de oxidación. Y si nosotros hacemos algo tan simple como 1 por más 1, 1, más 1 por x, x, más menos 2 por 3, menos 6, y igual a qué, estoy sumando cargas. A ver si vuestra hija o hijo está atento a vuestra explicación. Recordad ese momento, son indicadores que nosotros usamos, siempre los comentamos en nuestra clase presencial, a ver si el resto de la clase está atento. Preguntárselo, oye, Juan, ¿a qué es igual, Juan? A ver si Juan ha estado atento, o Isabel. Si el alumnado ha estado atento y la habéis recalcado en un minuto anterior, que este compuesto tiene que tener la carga 0, tiene que ser neutro, el alumno atento se dará cuenta y nos dirá que hay que igualarlo a 0. Y aquí, en una simple ecuación de primer grado, de primero de la ESO, pasa este ahí positivo y el menos negativo, luego me sale, mira por dónde, la valencia que yo ya sabía que tenía el nitrógeno. Con lo cual, con este pequeño método, esta pequeña herramienta del número de oxidación, puedo adivinar la valencia de cualquier elemento, ¿de acuerdo? En un paso muy rápido. Lo que pasa es que nunca me dirá el número de hidrógeno que le hemos sumado. Por eso es muy útil este método, o al menos que podáis dominar los dos. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues esto es todo de los ácidos oxácidos. Os recuerdo que hay excepciones.
hay excepciones, aprendérselas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el ácido fosfórico, ¿de acuerdo? El ácido fosfórico con el fósforo, ya adivináis, aquí un 3, porque está simplificado, sería H6P2O6. Este compuesto que está simplificado aquí se le ha sumado 3 moléculas de agua, 3. Y no obstante, en el nombre no le dicen ácido ortofosfórico, ¿de acuerdo? Porque es un compuesto muy utilizado, por ejemplo, en biología, en la cadena, en el ADN, en el ácido desoxirribonucleico y el ribonucleico también, por supuesto, se utiliza mucho. Entonces, no se dice ácido ortofosfórico, se dice ácido fosfórico, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí tiene algunas excepciones que si las dais en clase, pues apuntadlas, las estudiáis y no hay mucha más duda, solamente recordarlo, ¿de acuerdo? Bien, así que vamos a pasar al siguiente tipo de los compuestos terciarios, que son las sales oxisales. ¿De acuerdo? Esperamos que lo podáis compartir con el resto de la comunidad y si os ha gustado, darle a me gusta, que siempre así podéis hacer que podamos crecer, ¿de acuerdo? Y podamos llegar a más gente, sobre todo si compartís sus contenidos. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Aquí, Química para Padres y Madres.